Carta a Filemón es la carta más corta de Pablo. Esta carta es diferente a las demás. Esta serie la titulamos Onésimo, y dirás, ¿por qué Onésimo si la carta es a Filemón? Porque sorprendentemente, aunque esta carta va dirigida a Filemón, el personaje principal de esta carta es Onésimo. Y ahorita nos vamos a dar cuenta realmente, conforme vayamos estudiando y leyendo, que todos somos Onésimo. Dile a la persona que tienes un lado, tú eres Onésimo. Ahorita te vas a dar cuenta por qué. Y antes de cualquier cosa quisiera orar y pedirle al Señor que nos dé entendimiento y abra nuestros ojos para que podamos recibir lo que Él quiere que recibamos. Padre, tu palabra es espíritu y es vida, Señor, y esta palabra nos alimenta y es útil para edificar, enseñar, redarguir y prepararnos para toda buena obra. Señor, confiamos en el poder que tiene tu palabra para hacer tu obra en nuestras vidas. A cada uno de los que estamos aquí, yo te pido que tú nos hables, nos ministres, conoces la necesidad, la verdadera necesidad que cada uno de nosotros tiene, Señor, y depositamos nuestra confianza, nuestra esperanza en ti, y agradecemos la obra perfecta que tú has hecho en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Te damos gracias, Jesús. Amén. Bien, el domingo pasado comenzamos con una especie de introducción de la carta de Filemón. Vimos algo del contexto y te platico un poco solamente para poder llegar al punto donde hoy creo Dios quiere llevarnos. La carta a Filemón, te decía, es una carta muy diferente a las otras cartas paulinas. De las 13 cartas registradas de Pablo en el canon del Nuevo Testamento, Filemón se muestra diferente. Generalmente Pablo escribía a las iglesias, a Tesalónica, a Filipos, Pablo escribió a los Corintios, pero Filemón es una carta personal. Va dirigida a una persona y a la familia de esa persona. Así que eso lo hace distinto. Es como si por la gracia de Dios, Dios nos permitiera acceder al correo personal de Pablo o al inbox del Facebook de Pablo y lo haya dejado abierto y pudieras ver una conversación un poco más privada, algo así. Obviamente no había nada de eso en ese tiempo, pero es una carta que tiene un propósito divino por el cual está aquí, por el cual se nos fue dada dentro del canon del Nuevo Testamento. Y ahorita nos vamos a dar cuenta por lo menos de dos razones específicas del por qué. Pero aunque es una carta diferente y corta, es una carta que muestra una fotografía maravillosa del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y te comento un poquito de Filemón. Filemón fue un hombre adinerado. Lo sabemos porque la iglesia de Colosas se reunía en su casa, y para que una iglesia se reuniera en la casa de una persona tenía que ser una casa grande, y para tener una casa grande tenías que ser una persona de dinero. Bueno, hasta ahorita todavía eso es así, funciona, ¿verdad? Y la iglesia se reunía en la casa de Filemón. Sabemos que Filemón, por lo que Pablo le escribió, era un hombre que también tenía un liderazgo dentro de la iglesia. Era un hombre que tenía conocimiento de Dios, pero no solo eso, tenía el fruto del Espíritu. ¿A qué me refiero? Filemón se muestra como un hombre amoroso, misericordioso, como un hombre que verdaderamente amaba a Dios y amaba a la iglesia. Un hombre que a través de su hospitalidad, su generosidad, mostraba el amor de Dios. Tú lo puedes leer en casa, Filemón, desde el verso 1 en adelante, y te vas a dar cuenta que Pablo empieza como una especie, como a resaltar las virtudes de Filemón. Y lo hace también con la intención después de prepararlo para pedirle algo no mediano, algo grande que Pablo le iba a pedir a Filemón. De hecho, esta carta, como decía al principio, aunque va dirigida a Filemón, tiene el propósito de hablar específicamente sobre Onésimo. Y hoy vamos a leer solamente a partir del verso 8 en adelante. Y dice así: por esta razón me atrevo a pedirte un favor, dice Pablo. Estoy leyendo yo la Nueva Traducción Viviente, que es una versión muy entendible por el lenguaje. Podría exigírtelo en el nombre de Cristo porque es correcto que lo hagas, pero por amor prefiero simplemente pedirte el favor. Toma esto como una petición mía de Pablo, un hombre viejo y ahora también preso por la causa de Cristo Jesús. Vamos a leer hasta ahí.
Pablo, cuando escribió esta carta a Filemón, él estaba en su primer encarcelamiento en Roma. Él estaba encarcelado en Roma. Y lo que esta carta nos revela es que Onésimo era un hombre esclavo, y específicamente esclavo que vivía en la casa de Filemón. En este contexto histórico, recuerda que la esclavitud era de lo más normal, era algo que inclusive estaba regulado. Había toda clase o tipo de esclavos. Filemón tenía algunos esclavos y no hay ningún registro que nos diga que él los trataba mal o algo. Generalmente estos esclavos que eran urbanos, se les llamaba, eran hombres que a veces eran estudiados o inclusive doctores y servían a un amo. Entonces Onésimo servía en la casa de Filemón. Pero un día Onésimo, quizá cansado de sus labores o de su condición, toma algún dinero o alguna posesión de Filemón y huye. Se va, abandona a su amo. Y cuando él está de fugitivo huyendo, empieza a pensar, ¿a dónde me voy? Y termina en Roma. Recuerda que Roma era una metrópolis en ese tiempo y era donde más esclavos había, así que pensó, yo creo, ahí voy a pasar desapercibido, ahí nadie me va a encontrar, ahí nadie va a saber quién soy yo. Pero lo que no sabía es que la gracia de Dios lo iba a encontrar ahí. Lo que no sabía es que Dios ya lo estaba esperando ahí en Roma. Así como muchas veces nosotros tratamos de escondernos de Dios y pensar que vamos a pasar desapercibidos de los ojos de Dios, pero Dios ya ha fijado sobre ti sus ojos, y Dios ya te tiene en la mira. Así que este hombre Onésimo, pensando pasar desapercibido, se encuentra con Pablo en Roma. No sabemos a ciencia cierta cómo se dio esto, cómo Onésimo fue a dar hasta donde Pablo estaba encarcelado. Muy probablemente como Onésimo vivía en la casa de este hombre Filemón, y Filemón escuchaba a Pablo predicar, y cuando Pablo visitaba Colosas ellos iban a verlo. Muy probablemente Onésimo ya conocía a Pablo o lo había escuchado, y cuando él va a Roma, quizás se le acabó el dinero, quizás la posesión que tenía la había vendido, y como que vino ese sentir del espíritu de arrepentimiento a él y buscó a Pablo. Probablemente esa fue una de las maneras en las que Onésimo encontró a Pablo. Lo importante de esto es que cuando Onésimo se encuentra con Pablo, Pablo le predica el evangelio y Onésimo recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y una vez que sucede esto, la vida de Onésimo empieza a ser transformada al grado que Onésimo se convierte en uno de los más fieles servidores en el ministerio de Pablo. Así que vemos aquí una figura y una imagen preciosa de la gracia de Cristo y del evangelio de Dios para nosotros. Vuelve a decirle a la persona que tienes, tú eres Onésimo. Y te voy a explicar por qué. Esta carta nos muestra lo siguiente: nos muestra al Padre como Filemón, nos muestra a Pablo como el Hijo, y nos muestra a Onésimo como nosotros. Y es asombroso esto, porque la realidad de las cosas es que nosotros éramos fugitivos de Dios. Cuando Dios hizo a Adán y Eva y Adán pecó delante de Dios, lo primero que Adán hizo fue esconderse de Dios. Y Dios le dice en el Génesis: Adán, ¿dónde estás? Y Adán responde: tuve miedo y me escondí. Quise esconderme porque sabía que había hecho algo mal. Lo mismo hizo Onésimo. Quiso irse a esconder de lo que había hecho, pero ahí la gracia de Dios lo alcanzó. Y lo mismo vemos nosotros, a Pablo fungiendo como el Hijo, reconciliándonos con el Padre, y el Padre recibiéndonos a causa del Hijo, y volviéndonos ahora de un lugar de ser fugitivos a ser hijos de Dios. Voy a leer ahora la Reina Valera, que es la que mayormente todos tenemos. Y fíjate cómo lo dice en el verso 10 de esta carta: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue como inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Esto es un juego de palabras, porque la traducción del nombre Onésimo
significa útil. Es como decir: te ruego por mi hijo útil, que se hizo inútil pero ahora es útil. Algo así suena. Pero la realidad es que Onésimo, aunque su nombre era así, útil, en realidad para el ministerio era inútil. Creo que desde ahí ya como que ya no nos gusta, ¿verdad?, que nos puedan decir así. Y quizá alguien pueda decir: pastor, pero yo antes de conocer a Jesús, yo no era un inútil. Yo ya era licenciado, yo ya tenía una maestría, yo ya tenía mi negocio, o mi matrimonio no se miraba tan mal, o yo tenía un despacho, yo hacía esto. No nos estamos refiriendo a lo que nosotros hacíamos en el mundo. Para explicártelo mejor, ve conmigo a Romanos capítulo 3 y vamos a ver de qué clase de cosas está hablando Pablo en esto. Romanos 3 verso 10 dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron como, ahí está, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esta revelación que Pablo escribe en Romanos capítulo 3 nos habla de la condición del hombre sin Dios. Todos nos hemos desviado, todos hemos hecho nuestra voluntad y no la de Dios. Por lo tanto, para la obra de Dios, para el ministerio de Dios, para el reino de los cielos, éramos inútiles, al igual que lo era Onésimo. Pero vemos aquí la aplicación de la gracia de Dios. El útil que se hizo inútil, por la gracia de Dios, ahora es útil para Dios. Ahora es un hombre que Pablo dice: lo engendré en mis prisiones y me es útil para el ministerio, y ahora es útil para ti en la iglesia, en el ministerio. Y eso es algo sorprendente. Regresemos a Filemón y sigamos leyendo. Dice el verso siguiente, el verso 11: el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Verso 12: el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Este es el centro de la carta. Todo lo que Pablo usó como introducción para hablar de Filemón, quién era Filemón, su actitud, su pasión por la iglesia, todo desemboca aquí. Filemón, por favor te pido que recibas a este hombre que te ofendió. Recibe a este hombre que te robó. Recibe a este hombre que tras la ley romana merecería la muerte. Recíbelo ahora en tu casa nuevamente. Pero no lo recibas en la condición que lo tenías antes. No lo recibas como un esclavo más. Recíbelo, dice Pablo, como a mí mismo. Y esto es sumamente poderoso y maravilloso, porque es la misma situación y la misma condición que ahora nosotros, usted y yo, tenemos en Jesús. Cuando el Padre nos recibe por gracia, por medio del sacrificio de Jesús, no nos recibe como un esclavo o como alguien indiferente. Nos recibe como al Hijo. Cuando Dios el Padre te ve a ti, no mira tus imperfecciones, no mira tus errores, ve al Espíritu del Hijo en ti. Y por eso te recibe como parte de su familia y como parte de todos los beneficios que Jesús ganó por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Puedes imaginarte esto en lo práctico? Quizá esta petición para un hombre natural, terrenal, sería imposible. Recibir a la persona que se metió a robar a tu casa, te robó la pantalla plana de 75 pulgadas que acababas de sacar en la Coppel y todavía no la pagas. Y también el Blu-ray y el sistema de sonido Bose que vale $1,000 también te lo robó y lo empeñó en la esquina ahí por 100 pesos. Y ahora te dice Dios: recíbelo, mételo en tu casa y trátalo como un hermano. Para un hombre natural eso suena una locura, una tontería. Pero para un hombre que ha experimentado la gracia, para un hombre que ha experimentado el favor de Dios, para un hombre que es consciente del perdón que ha recibido en Cristo, esto es algo muy natural.
Podemos amar a nuestros enemigos por eso, amén. Podemos perdonar a aquellos que nos ofenden por eso, amén. Menos amenes, pero ahí está. Porque hemos experimentado la gracia. Por eso podemos perdonarles a los hombres sus ofensas, porque sabemos que el Padre ha perdonado nuestras ofensas, ¿no es así? Lo que hacemos no es porque somos muy buenos, sino lo hacemos en respuesta a lo que hemos recibido. Damos de gracia lo que de gracia hemos recibido, ¿no es así? Porque Cristo lo ha hecho por nosotros y lo sigue haciendo, perdonándonos constantemente. Es que nosotros podemos perdonar a los demás. Un hombre que ha experimentado la gracia, una mujer que sabe lo que ha recibido de parte de Dios, puede dar eso en sobremedida. Así que vuelvo a repetirte, esta carta es un cuadro de la gracia de Dios, del evangelio de Jesús. Yo me imagino a Filemón leyendo la carta con su familia y Pablo diciéndole: recíbele como a mí mismo. Quizá Filemón, mientras leía esto, dice: pues sí lo voy a recibir, pero le voy a dar el cuarto de los perros, ahí vamos a pegarle un manguerazo y que ahí duerma para que aprenda la lección. O sabes qué, imagínate que Pablo le hubiera dicho: recíbelo, no lo mates, dale una tundita para que entienda, para que sepa que se hizo algo mal. O sabes qué, mejor, en lugar de darle una porción normal de comida, dale la mitad, hambréalo un rato para que sepa que hizo algo mal. Eso nos suena más a nosotros, ¿no? Como para que exagermiente, como cuando la hermana perdona al esposo, pero le aplica la ley del hielo para que vas a dormir en el sillón. Sí te perdono, pero en el sillón, para que sepas que eso no pasa aquí, ¿verdad? Eso no sucede aquí, eso en otras partes allá. Pero el caso es que cuando Pablo escribe a Filemón, le dice: recíbele como a mí mismo. Yo no sé si tú alguna vez has experimentado el convivir con alguien que es hospitalario, alguien que tiene ese don de hospitalidad. A mí no se me olvidaron, una vez llegué a una casa de unas personas que ni conocía. Estábamos en Estados Unidos, mi esposa y yo, se nos hizo tarde. Yo me andaba cayendo de sueño y dije: tenemos que llegar a dormir a un lugar. Y le hablé a Israel López, y le dije: oye, ¿sabes que tu sobrino que vive por aquí? Ah, sí, me dio la dirección, déjale hablo. Y era noche, con mucha vergüenza y todo, pero ni hotel ni nada, y yo no sabía ni qué hacer, ¿no? No es como México, que te puedes parquear un rato y dormirte un rato y ya es aquí, ¿no? Y total que le habló a su sobrino y no, que se venga, que oye, que el pastor quiere, si lo puedes hospedar en su casa. Llegamos y mi esposa y yo, y creo que traíamos a 2 bebés también, a 2 de los 3. Y nos dieron su recámara. Nos dijeron: ¿sabes qué? Ustedes duerman en nuestra cama y nosotros vamos a dormir acá en el cuarto. Nosotros: no, pero ¿cómo? ¡Qué vergüenza! Me dijo: pastor, por favor, reciba esta bendición. Nosotros queremos hospedarlos en nuestra recámara. Santo Dios, nos sentimos avergonzados, pero al mismo tiempo privilegiados. Imagínate que cuando Pablo le dice esto a Filemón: recíbele como a mí mismo, como si yo fuera en lugar de Filemón. O sea, dale la suite principal. Y si era un hombre de dinero, me imagino que hasta jacuzzi tenía el hermano Philly. Imagino que tenía una king size así bien grande, con almohadas de lo mejor, ¿verdad? Y ahí iba a estar el hermano Onésimo. Naturalmente él se merecía la muerte. Se merecía que en el momento que Filemón lo mirara, llamara a los soldados y vinieran por él y le hicieran toda clase de cosas, porque lo merecía de acuerdo a la ley de los romanos. Pero cuando te encuentras con la gracia de Dios, ese lugar de condenación se convierte en un lugar de privilegios. Y la Biblia nos dice que nosotros, que no merecíamos, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. No solo es que Jesús ha pagado nuestra deuda, no solo es que Jesús nos ha librado del infierno, no. Ahí encontramos lo que los teólogos le llaman la ley de la imputación, o la doctrina de la imputación, donde nuestra maldad, nuestro pecado le fue puesto a Cristo, y por eso Él fue al Calvario y murió con maldición. Y donde los beneficios del Hijo, las cosas que el Hijo hizo en vida en esta tierra, nos fueron dados a nosotros como si nosotros los mereciéramos. Y es por eso que vemos esa transacción. Y vemos en Isaías 53: mas Él herido fue
por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros hemos sido sanados. El rico se hizo pobre. El único hijo con toda la bendición murió con maldición para que los que estábamos malditos viviéramos con bendición, hermano. Y de esa manera vemos la gracia sobreabundante de Cristo en nosotros. Pero escucha lo que sigue adelante. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario, fuera algo voluntario de tu corazón. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Wow. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Wow. Si te debe ese Onésimo, yo lo voy a pagar. Lo que él haya hecho corre por mi cuenta. Y fue exactamente lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Él dijo: Padre, lo que ellos hayan hecho. ¿Recuerdas cuando Jesús, aún clavado, oró por sus transgresores y dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? Él le dice al Padre: Padre, lo que ellos hayan hecho, ponlo en mi cuenta. Yo pago por ellos. Yo voy a saldar la deuda que ellos tienen. Recíbeles como a mí mismo. Eso es exactamente el cuadro de la gracia de Dios para nosotros. Si tú has recibido esa clase de gracia, dale un aplauso al Señor con alabanza, porque es lo que Él nos ha dado gratuitamente. Gloria a Dios. Termina la carta diciendo: sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Es interesante la lista que Pablo muestra de quienes eran sus colaboradores al final. Hay un nombre que me resalta muchísimo, y es el nombre de Marcos, Marquitos, Juan Marcos, mejor conocido. Algunos lo conocen como Juan Marcos. Juan era su nombre judío y Marcos era su nombre gentil. Déjate platico un poquito de Marcos y por qué es importante que él esté aquí. Marcos era hijo de una mujer llamada María. María, la que hospedaba a la iglesia en Antioquía. Esa María en la que relata la Biblia en Hechos, cuando Pedro es encarcelado y hay un chorro de soldados alrededor de él, y todos se duermen, y un ángel de Dios viene y le quita a Pedro las cadenas y le abre las puertas de la cárcel y lo deja libre. ¿Recuerdas esa historia? Es una historia asombrosa. La iglesia está orando en la casa de esta mujer María, la mamá de este Marcos, Juan Marcos, y Pedro llega a la puerta y toca: ¡Hey, ya llegué, ábranme! Y la iglesia está orando: Padre, libera a Pedro, te pedimos, Padre, que lo liberes. Y va, se asoma una muchacha y dice: hey, es Pedro, ya llegó. Y dice: ay, estás loca, vente a orar. Tú siempre quieres estar ahí en la puerta, ahí nomás. Vente a la oración, es donde está lo bueno. Y entonces no le creen. Entonces vuelve Pedro a tocar: hey, ábranme, ya llegué. O sea, ya llegó la contestación de lo que están orando. A veces sí no nos pasa, hermanos. Estamos orando y cuando Dios contesta, dicen: no puedo creerla. Dios, no. Sí, Dios es bueno y Dios escucha nuestra oración. Amén. Dios responde al clamor de sus hijos cuando esas oraciones son conforme a su voluntad. Bueno, no es el tema de hoy, pero
Pedro es rescatado milagrosamente por la mano de Dios y llega a esa casa de esta mujer llamada María, donde está este hermano Juan Marcos, que era un jovencito. Históricamente sabemos que era primo de Bernabé, el compañero de Pablo en las misiones. Entonces, en el primer viaje misionero, donde Pablo y Bernabé salen, Bernabé le dice a Pablo: oye, ¿sabes qué? Me quiero llevar a mi primo, ¿qué onda? Pues órale, vamos a llevárnoslo. Digo, no dijeron así, ¿verdad? Pero sabemos que Marcos se va con ellos. Y empiezan a pasar situaciones que en el viaje misionero vemos que Pablo como que viene a tener una enfermedad, posiblemente malaria, algo que comió o algo que tomó, y empieza a haber una serie de complicaciones en este primer viaje misionero. Entonces Marcos se desanima. Y como que Marcos dice: no, yo creí que el ministerio era diferente. No, yo pensé que las cosas de Dios o iba a ser más fácil. Y Marcos literal se baja del barco. Marcos dice: no, yo ya no quiero servir. Y se va de ellos y regresa a su casa, derrotado, cabizbajo, pensando quién sabe qué tantas cosas. Pero lo que sí sabemos después es que en un segundo viaje, cuando Pablo y Bernabé van a salir, Bernabé dice lo mismo: hey, ¿qué onda? ¿Nos llevamos al primo? Y literal discutieron tanto que se separaron. Pablo, yo me imagino, si hubiera sido de Mexicali: ¿sabes qué? Yo con este cuate ya no lo quiero aquí en el equipo, man. Si vamos a ir, mira, mejor ni vamos con él. El caso es que está en la discusión que Bernabé se lleva a su primo Marcos a un lado y Pablo se lleva a Silas hacia otro lado. Al final de cuentas, Dios se glorificó porque las dos parejas hicieron la obra de Dios y mucha gente conoció a Cristo a través de la predicación de ellos. Y podemos aprender mucho de ese conflicto, de cómo aún no estamos exentos como hermanos a tener algunas diferencias, pero no es el tema de ahorita. El caso es que Pablo no perdona a Marcos, no está dispuesto a darle una segunda oportunidad. Pasan los años. Históricamente sabemos que Marcos fue discipulado por Pedro. ¿Cómo sabemos esto? Porque Pedro se reunía en la casa de María, la madre de Marcos, y vemos que en una de las cartas de Pedro menciona a Marcos como un hijo de él. Ahora, esto es algo sorprendente, porque si alguien sabía de restauración, era Pedro. ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús? 3 veces. Y a Pedro, Jesucristo mismo fue y le dijo: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Apacienta a mis ovejas. Él sabía lo que era ser restaurado por Jesús. Él sabía lo que era volverse integrado al ministerio, a la obra de Dios. Y vemos a un Marcos restaurado, a un Marcos dispuesto a volver a intentarlo, a un Marcos dispuesto a seguir el camino y servir a Dios. Pero Pablo no lo miraba así. Pablo no quiso darle una segunda oportunidad. No sabemos qué pasó después. Pasaron los años y cuando Pablo cae preso en Roma, ¿quién estaba ayudando a Pablo? Marcos. Marquitos el fugitivo había vuelto. Estaba ahora ahí, convertido en uno de los más fieles servidores y colaboradores del ministerio de Pablo. Vemos a un Dios que da oportunidades. Vemos una restauración en la vida de ese hombre y vemos el aprendizaje de Pablo de dar misericordia a alguien que posiblemente había fracasado en algo. Y ahora vemos a Pablo haciendo lo mismo con Filemón, llevando el mismo ejemplo, quizá lo que él había experimentado con Marcos, y ver a un hombre restaurado que ahora se había convertido en alguien útil para la obra de Dios. Él ve a Onésimo y dice: de la misma manera que Marcos, tú vas a ser útil para la obra de Dios, Onésimo, pero necesitas regresar a la casa de Filemón. Me eres útil aquí, pero necesitas tú regresar a la casa de donde vienes. Esto fue tan beneficioso para la iglesia, hermano. Cuando Filemón recibe a Onésimo para la iglesia de Colosas, donde estaba la casa de Filemón, fue tan beneficioso
que hay registros históricos que Onésimo se convirtió en uno de los más fieles servidores y discípulos de Pablo. Es más, hay registros históricos de una carta enviada de Colosas a Éfeso en el 110 después de Cristo. O sea, 50 años después de que esta carta de Filemón se escribió. Pablo escribió esta carta en el 60 después de Cristo. Pasaron 50 años y hay una carta que se escribió de pastor a pastor, de obispo a obispo, donde va dirigida a un obispo en Éfeso llamado, ¿cómo creen ustedes? Onésimo. ¿Qué nos dice esto? Que Onésimo más o menos tenía entre 19 y 20 años cuando él vivió esa experiencia, cuando fue discipulado por Pablo. A 20 súmale 50, ya era un anciano. A los 70 años Onésimo se convirtió en uno de los discípulos más fieles, pero también en un obispo de la iglesia de Éfeso, un pastor establecido en la iglesia de Éfeso. Y vemos ese registro histórico y es increíble cómo puedes ver a un esclavo fugitivo ahora siendo un instrumento tremendo en las manos de Cristo Jesús. Y no termina ahí. También tenemos registros históricos a través de los escritos de los padres de la iglesia del primer siglo, que Onésimo fue un instrumento tremendo para preservar las cartas paulinas, las 13 cartas que hoy pertenecen al canon judío del Nuevo Testamento. Onésimo fue uno de los instrumentos que Dios utilizó para preservar esas cartas. De cuánta bendición han sido para nosotros las cartas paulinas hasta el día de hoy en el 2019. ¿Cómo Dios puede usar un instrumento que para el mundo aparentemente no vale nada? Para alguien en el mundo que aparentemente ha fracasado y no tiene nada que ofrecer. Para alguien que quizá él mismo se siente un inútil, pero en las manos de Dios puede ser tan útil para la extensión del reino de Dios. Es por eso que te digo que somos Onésimo. Y mientras yo estaba estudiando eso, y yo estaba cada vez más convenciéndome, diciendo: sí, Señor, soy Onésimo. Sí, Señor, que mi mamá me hubiera puesto Onésimo. Sí, Señor, yo soy el Oni. Y así, sintiéndolo cada vez para mí, estaba revisando el calendario de febrero del 2019, porque cumplimos ya 10 años con mi iglesia en febrero y estaba buscando unas fechas. Y gloria a Dios. Y entonces miro el 16 de febrero. Yo nací el 16 de febrero, también para que apunte la fecha por si quieren hacer. Y miré 16 de febrero y decía 16 de febrero, día de San Onésimo. Revíselo. Y dije: no puede ser, si yo estoy diciendo que soy Onésimo. Amá, me hubieras puesto Onésimo, le dije. Y de broma ella me dijo que mi abuelo decía, mi abuelo Enrique, que me iban a poner Onésimo porque ese día tocaba. Obviamente no creemos en eso. ¿El pastor cree eso? No, claro que no. Pero me pasó algo muy chistoso. Yo diciendo: Señor, soy Onésimo. Y sí, Señor, me identifico con Onésimo. Yo no valía nada, Señor, no podía hacer nada, pero en tus manos tú haces tu obra. Y verdaderamente, hermano, todos somos Onésimo. Hemos experimentado la gracia de Dios en abundante manera. Y puedo imaginarme el cuadro ahí. Marcos conoció a Onésimo. Estuvieron juntos sirviendo a Pablo en Roma. Yo imagino a Onésimo: Marcos, a ver, cuéntame tu experiencia. No, pues mira, es más, no terminé con Marcos. Marcos fue instruido por Pedro. ¿Sabías tú que el evangelio de Marcos fue escrito por ese San Marcos? Fue él el que escribió. Imagínate el privilegio que Dios le dio de que un libro de la Biblia tenga su nombre. Pero dices: ¿qué? ¿Ese hombre desertor? ¿Ese hombre que abandonó a Pablo y a Bernabé, los dejó abajo, como decimos desde aquí? Sí, ese hombre. Dios le dio una nueva oportunidad. Dios lo preparó, lo capacitó, lo animó, le enseñó y pudo cumplir el propósito de Dios para su vida. Y sabes, históricamente se dice que el evangelio de Marcos es muy especial porque fue narrado por Pedro.
Y Marcos, como discípulo de Pedro, apuntó todo lo que Pedro les había dicho, todo lo que Pedro les había comentado y enseñado de Cristo y les había relatado de Cristo. Obviamente tiene inspiración del Espíritu, porque Pedro estaba lleno también del Espíritu, y Marcos también. Pero es un evangelio muy especial, porque este hombre era un desertor que ahora en las manos de Dios estaba cumpliendo el plan y el propósito de Dios. Quizá hay mucha gente acá que piensa que sus mejores años en la vida ministerial han pasado, que piensan que ya no tienen ni la misma fuerza ni la misma gracia, o que el llamado de Dios simplemente se ha cortado para ellos. Yo quiero decirte, si tú piensas así, solamente o es un pensamiento tuyo o es un pensamiento que el enemigo ha puesto en tu mente, porque Dios no piensa así. Dios continúa contigo. El llamado que Dios te ha hecho es un llamado irrevocable. Vemos a través de la historia bíblica hombres y mujeres que ponían tantos pretextos ante Dios. Vemos a un Moisés diciendo: soy tartamudo, no puedo hacer lo que tú me llamas a hacer. Y Dios le pone a su hermano para que le ayude a hablar. Vemos a un Isaías diciendo: soy hombre de labios inmundos. Y Dios le pone a través de un ángel un carbón encendido en su boca para purificar sus labios. Vemos a un Jeremías, un niño llamado por Dios, diciendo: no puedo porque soy un niño y no me van a escuchar. Y Dios dice: cállate, porque donde quiera que yo te envíe tú vas a ir, y lo que yo te diga que vayas a decir, eso vas a decir. Y vemos a Dios una y otra vez tumbando los pretextos del hombre, porque cuando Dios te recibe en gracia, esa gracia te capacita para cumplir el llamado que Dios te hizo desde que estabas en el vientre de tu madre. Así que si en tu vida han venido circunstancias, situaciones que te han dicho lo contrario, es tiempo de que tú te levantes y sepas que eres un Onésimo o eres un Marcos, que Dios ha llenado de gracia, que Dios quiere preparar, que Dios quiere capacitar. Y si sientes o sabes que has fracasado en un área, aún hay esperanza. Dios es un Dios de nuevas oportunidades, y tus mejores años en el ministerio no han pasado, apenas están por comenzar. Apenas están por suceder, apenas están por venir. Y Dios te lo va a mostrar, y Dios te va a enseñar, y te vas a sorprender de la gracia infinita y maravillosa de nuestro Señor. Y podrás decir: Señor, definitivamente yo soy un Onésimo, yo soy un Marquito, Señor, pero si en algo te sirvo, aquí estoy, úsame. Usa mi boca, usa mis manos, usa mi vida, Señor. Quizá, y te lo digo por experiencia, uno de los mayores problemas que tenemos es que tenemos una idea errada de lo que es el ministerio o el servicio a Dios. Y pensamos que servir o ministerio tiene que ver con cierto glamour o ciertos focos hacia nosotros o cierta dirección hacia mi persona. Pero servir es morirte a ti mismo. Servir a Dios es entregarte, y a veces estás totalmente en el anonimato, pero debes de entender que todo debe brillar para la gloria de Dios, porque Él es el único digno de recibirla. Quizá muchos de nosotros hemos sido reprendidos en esa área, y Dios quiere reestructurar la forma en la que nosotros vemos el ministerio. Todos los focos deben de apuntar hacia Jesús, hacia el único digno de toda gloria y de toda honra. Entonces, volviendo al punto, y con eso termino, definitivamente, iglesia, todos somos Onésimo. Gracias a Onésimo y a la gracia de Dios sobre él, tenemos este canon de las cartas de Pablo. Gracias a la obra de Dios en Marcos, tenemos el Evangelio según San Marcos. ¿Tienes idea de cuántas almas han venido a los pies de Cristo al escuchar el Evangelio de Marcos? ¿Cuántas almas han venido a los pies de Cristo? ¿Cuántas iglesias han sido edificadas a través de las cartas paulinas? No tienes idea de cómo Dios puede y quiere usarte. Solamente Él quiere que tú seas materia dispuesta. Si tú estás disponible, si tú te rindes, si tú quieres, el Señor lo va a hacer. El Señor va a obrar. El Señor va a usar tu vida como nunca imaginaste que podría suceder.